Hola, soy René y esto es Teoría del Caos, transmitiendo desde mi departamento en la colonia Tabacalera. Transmitiendo desde las escaleras con muchos saludos para mi amigo Javier Avilés. Transmitiendo desde el Monumento a la Revolución. Transmitiendo desde alguna pokeparada en Reforma. Transmitiendo desde Boca del Río. Transmitiendo desde Santa Fe, en la Ciudad de México. Hoy quiero hablarles de un problema muy importante. Un problema muy importante que nos aqueja a todos. Hay una epidemia en la Ciudad de México. ¿Qué digo en la Ciudad de México? En el mundo. Y quiero enseñarles esto. Este es mi ejemplar del Borges de Bioy Casares. Como pueden ver, es un libro pues bastante delgadito. Tiene tan solo 1650 páginas más o menos. Y ahora quiero que vean algo. Lo que pueden ver aquí es que este libro no tiene un separador. Hace muchos años cuando salió este libro me lo compré muy emocionado y de pronto descubrí que iba a ser bastante más tardado de leer de lo que pensé. Y entonces una amiga cuyo nombre no voy a mencionar me lo pidió prestado porque quería mencionarlo en una tesis y se lo di. Y cuando me lo regresó, el libro no tenía el separador donde yo lo había dejado. Afortunadamente tampoco venía subrayado ni nada así que fuera verdaderamente grave. Y yo iba, digamos, más o menos por ahí de la página 600, pero no recordaba exactamente dónde. Y entonces llegué a una terrible pregunta. Una de las preguntas más terribles que me he tenido que hacer en mi vida, que es: ¿vuelvo a empezar el libro desde el inicio o más o menos por ahí lo agarro y continúo? Y es una pregunta que llevo haciéndome durante años, de forma que no he podido terminar de leer este enorme libro. Y esa es justo de la epidemia de la que les quiero hablar. De los libros que tenemos apilados en nuestras bibliotecas y que vamos dejando a la mitad. Pero quizá antes de hablar de eso deberíamos de prepararnos algo de comer. Atención. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. Esta fue una semana muy extraña. Me sentí a la vez muy cansado y muy emocionado, justo la sensación que te deja encontrar algo o alguien maravilloso e inesperado. Así que decidí probar con un platillo nuevo y algo arriesgado, salmón teriyaki. En el salmón teriyaki todo pasa muy rápido y debes estar listo para pasar el siguiente paso en el momento justo, sin errores, o todo se seca y se quema. Que es justo todo lo opuesto a lo que sucede con la parte media de los libros, al menos en la mayoría de ellos, dada la epidemia de lecturas que terminan abandonadas a la mitad. Ahora, no hay nada de malo en dejar un libro a la mitad. El tercer derecho del lector, según Daniel Pennack, es justo el derecho a no terminar un libro. Un derecho que muchos maestros, desde la educación básica al posgrado, tienen a bien dejar de lado. Así que quiero dejar esto bien claro. Un mundo de lectura saludable es un mundo donde el derecho a dejar un libro a la mitad es el rey. Mi problema no es con el derecho o la obligación de no terminar un libro, sino en por qué ejercemos ese derecho con tanta frecuencia. Se supone, y quiero hacer énfasis en esto, se supone que la mayoría de los libros que leemos están escritos por profesionales, cuando no por artistas, que luego han entregado su obra a un editor que también es un profesional y luego va a pasar por todo un equipo de expertos hasta llegar a una librería. Y aún así, la gran mayoría de los libros que se abren se dejan a la mitad. ¿Esperarías que un auto diseñado por profesionales se detenga a la mitad de su primer viaje? ¿Esperas que tu teléfono diseñado por profesionales se apague tras una semana de uso? Y sin embargo, a nadie le sorprende que dejes a la mitad un libro editado por las más prestigiadas casas editoriales del mundo y escrito por los mejores autores. ¿Existirá algún problema inherente a la forma en que escribimos nuestros libros? ¿Que esté peleado con la forma en la que leemos? ¿Será que el modelo aristotélico, en el que para bien o para mal seguimos estructurando nuestra escritura, no es el mejor para leer? ¿O será simplemente que en la gran mayoría de los casos nos dan gato por liebre? Es decir, que los escritores no son tan buenos ni tan profesionales, que los editores la mayoría del tiempo no saben qué están haciendo. Robert McKee, junto con una horda de divulgadores, entre comillas, de la obra de Joseph Campbell, se han hecho ricos ayudando a una armada de guionistas y escritores a atravesar ese pantano oscuro que parece ser la parte central de un libro. Cada año, miles de tesistas lloran porque no tienen idea de cómo avanzar en el argumento de su trabajo de titulación. Del otro lado quedamos los lectores, que cada vez vamos acumulando más y más lecturas a la mitad, siempre preguntándonos si no habrá una gran perla de sabiduría en la siguiente página, pero demasiado aburridos como para averiguarlo. Entonces aquí la pregunta es: ¿dejar un libro a la mitad o terminarlo? ¿Qué prefieren ustedes?
Esta semana pasé mucho tiempo en tránsito y pasar horas deambulando por la ciudad es lo que me llevó a pensar en la mitad de los libros, que muchas veces se siente idéntico que tratar de cortar por palmas para salir de Santa Fe. Parecía una muy buena idea cuando lo decidiste, René, pero ahora estás atrapado en el tráfico por horas sin nada que hacer salvo ver los muros de las mansiones de la clase alta de la Ciudad de México. Y atorado en el tráfico, ¿quién no ha sentido ganas de dejar el auto donde está y abandonar la civilización por siempre? Con los libros es más sencillo, tan solo los cerramos y no los volvemos a abrir. Pero ¿qué tan grande es el problema? Durante mucho tiempo era imposible saberlo. Pero con la llegada de Internet y los libros electrónicos, esto cambió. Amazon, Apple, Google y Kobo saben exactamente en qué página estás de cada libro que lees y cuánto tiempo te toma llegar a ese punto. Pero no están compartiendo esa información con nadie. Sin embargo, Jordan Ellenberg de la Universidad de Wisconsin ideó una prueba a partir de los subrayados populares que comparte la gente en el Kindle del Internet. Esa gente ya atrás está cazando Pokémones. Ellenberg propuso que si la mayoría de estos subrayados estaban en las primeras páginas, los libros no se terminaban. Si estaban en las últimas, por supuesto, quiere decir que la gente había llegado al final. ¿Qué libros nadie termina aunque muchos comenzaron a leer? Esta lista los puede asombrar un poco. La broma infinita de David Foster Wallace, Breve historia del tiempo de Stephen Hawking, El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. Pero no se sientan tan mal. Tanto 50 sombras de Grey como El Gran Gatsby tienen un índice de terminación de cerca del 25%. Por otro lado, El jilguero de Donna Tartt tuvo más del 90% en el índice, y eso que es un libro de 785 páginas. Y al parecer, si comienzas a leer la saga de los Juegos del Hambre, no la puedes soltar hasta que la termines. Lo cual me lleva a repensar el problema en los siguientes términos, parafraseando al viejo Bill Shakespeare. La culpa no está en nuestros libros, querido bruto, sino en nosotros, que somos un poco brutos para terminarlos. Y creo que esta es una epidemia que tenemos que trabajar en erradicar. Creo que es obvio que buena parte de la culpa de que dejemos los libros a la mitad sí que cae en los autores y sobre todo en los editores que publican libros a medio cocinar o no saben ponerlos en las manos de los lectores correctos. Pero bien que mal el sistema funciona. Lo preocupante no es dejar un libro a la mitad por malo o porque no nos gustó. A diferencia de un auto o un teléfono que nos quejamos de inmediato cuando falla, no nos quejamos del libro que dejamos a la mitad porque nos da pena admitir que no lo terminamos. Aunque en la mayoría de los casos lo hayamos dejado a la mitad con justa razón. Pero hay otra razón para no terminar los libros, y con esa razón es con la cual quisiera cerrar este video. Muchas veces estamos leyendo un libro, pasamos con dificultad las primeras páginas, lo continuamos leyendo y llega un punto en el que no queremos seguir avanzando porque es un libro que es muy cansado de leer. Es un libro que nos abruma, que nos resulta muy difícil, que quizá nos hace cuestionarnos pues qué tanto entendemos, qué tan inteligentes somos. Y aquí la cosa es que la mayoría de la gente en ese momento se da por vencida y deja el libro y se va a leer pues cualquier otra cosa, no sé, por ejemplo, o algún otro autor fácil de la literatura mexicana. Y creo que eso está muy mal. No porque no esté bien que leamos libros fáciles o libros que nos entretengan, sino porque leer no debería de ser un acto sencillo, no es algo fácil, no es algo que hagamos por entretenernos. Se supone que leer nos tiene que retar, nos tiene que forzar a cambiarnos a nosotros mismos. Tiene que forzar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra moral, lo que creemos del mundo, los límites de nuestro gusto también. Y creo que de todas las razones para dejar un libro a la mitad, la menos lícita justamente es esa. Dejar un libro a la mitad porque nos hace sentir un poco tontos o pensamos que no lo podemos entender bien. Sobre todo porque este es el año 2016. Claro, si es que estás viendo este video el año en el que lo grabé. Y en el 2016 existe una cosa que se llama internet, existen unas cosas que se llaman redes sociales, existen unas cosas que se llaman foros, existen unas cosas que se llaman WhatsApp, del cual puedes preguntarle a tus amigos, mandarles un mensaje y decir, oye, no entendí. Y creo que es bueno saber cuando hay que dejar cosas a la mitad en la vida. Pero cuando no puedes avanzar con un libro porque te parece demasiado difícil, ese no es uno de esos momentos. Ese es un momento para cerrar el libro, salir a la calle y buscar la respuesta que nos ayude a seguir adelante. Porque eso también es leer. La semana pasada falleció en un accidente automovilístico el escritor Ignacio Padilla. A diferencia de muchos de mis amigos y conocidos, yo no tengo ninguna anécdota de cuando lo conocí porque no lo conocí.
pero recuerdo con mucho gusto varios de sus libros. La vida íntima de los encendedores, La gruta del Toscano y sobre todo recuerdo con mucho cariño Espiral de artillería y Anfitrión. Libros todos que puedo decir con mucho gusto no dejé a la mitad. Los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que siempre he pensado que Ignacio Padilla era por mucho el escritor más talentoso de su generación. Con su partida solo nos podemos imaginar cuáles habrían sido sus obras maestras. Quiero agradecerles mucho por haber llegado conmigo hasta el final de este video nuevamente. Me asombra un poco su paciencia y les tengo dos avisos parroquiales. El primer aviso parroquial es que todavía recuerden que tienen hasta el 30 de septiembre para enviar su poema al primer premio internacional de poemas sobre taparrosas que llevan premio. Ya hemos recibido 5 trabajos, lo cual hace este premio más exitoso que algunos de los certámenes estatales de poesía. Y quizá incluso que algunos premios nacionales. Y el segundo aviso parroquial es que no olviden que si les gustó este video pueden darme un like. Cada vez que le dan like a este video, una persona encuentra la fuerza interior para atravesar las incontables páginas del Hombre sin atributos de Robert Musil y llegar hasta el final. Pero más que dar un like, agradecería mucho que me dejaran un comentario. Los comentarios son la moneda que mantienen a este canal en vida. Así que me gustaría mucho que escribieran allá abajo, no en mis pantalones, sino en la caja de comentarios, qué lecturas han dejado a la mitad y por qué. O si les da mucha pena, siempre pueden poner: It's a long way to the top if you wanna rock and roll.